Bienvenidos a Espacio Empresa, bienvenidos a la 8 Mediterráneo. Ya saben, este es un programa en el que siempre tratamos de traer a empresarios de interés y de actualidad. Hoy contamos con Pablo Trilles, que es el CEO de Aura Quantic. Tengo que mirarlo porque me cuesta. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer. Primero, ya que el nombre me ha costado, ¿qué significa Aura Quantic? La palabra empezó con Aura Portal al principio, porque en el momento que mi padre quiso crear esta empresa, pensó en un software colaborativo con portales para que los usuarios pudieran acceder. Y luego el aura que irradia positividad, que es luz. Y así es como comenzó. Con el tiempo, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos más de 20 años y eso en tecnología es mucho. Entonces, los portales, esa palabra ya no se utiliza. Y podía confundir qué es Aura Portal, porque ya no son portales, es mucho más la tecnología que tenemos. Y entonces, en aquel momento, hace unos años, se decidió cambiar a Aura Quantic. ¿Por qué? Pues por toda la época, el ordenador cuántico, qué es lo que se viene, etc. Pablo, entiendo, por lo que acabas de comentar, que es una empresa familiar, que la funda ¿quién? Mi padre. Tu padre. ¿Cuántos años hace esto? Pues la empresa tiene 22 años. 22 años en tecnología es, vamos... Es muchísimo. Es como si fuera un siglo. Vamos, sí. Entonces, sí. tu padre, que en temas de informática, ¿qué es lo que hacía en aquella época? Con las fichas aquellas de IBM que eran, ¿no? Sí, las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas. Que mi padre fue a estudiar cuando era joven a Estados Unidos. Ajá. Y cuando eso era una cosa muy atípica. Entonces fue a trabajar a una empresa de petróleos y ahí le ¿Tu padre qué era? Es ingeniero industrial. Doctor ingeniero industrial. Es el más joven de España porque él iba 2 cursos por delante, una mente privilegiada. Y nada, cuando acabó la carrera, pues se fue un año a Estados Unidos y entonces 6 meses le enseñaron y estuvieron diseñando la creación de una refinería de petróleos que se montó en Asia y los otros 6 meses todo el tema de negocio, informática, que aquí eso no se sabía lo que era la informática. No, en España no estábamos en ese rollo todavía. No, eso era muy futurista. ¿Y cómo de ingeniero industrial decide dar el paso a lo que sería ingeniero informático? Él aprendió el mundo informático, entonces él volvió a España, estuvo trabajando en el sector del petróleo, estuvo trabajando en Castellón, en la refinería de Castellón. Refinería. Exacto. Luego estuvo trabajando en una empresa de trading de petróleo, comprando y vendiendo barcos. Y hubo un momento que se cansó por... ¿De ganar dinero? No, Porque dicen que los traders... Ganó mucho dinero, obviamente, pero lo que se cansó fue de la avaricia humana. Tuvo que ir a Haití a vender petróleo y su jefe le dijo, no puedes vender por debajo de tal precio. Y tenían embargos, no tenían dinero y era todo por aprovechar al máximo. Y él no quería participar. Y dijo, ya no quiero seguir en el petróleo. Y se retiró. Entonces, él estaba en Madrid, volvió a Gandía, que él es de Gandía. Tenía un caballo, iba a montar a caballo por aquí, se lo pasaba muy bien y entonces... ¿Se aburrió de no hacer nada? Bueno, empresas de por ahí que él conocía tenían necesidades y él, pues todo el tema de la informática ya lo había aprendido de Estados Unidos y empezó a programar. ¿A programar? Sí. Pues eso sí que era... Él es programador y no de carrera, sino porque... Porque aprendió él. Porque aprendió. Y entonces ahí empezó a hacer programas, sobre todo para llevar la contabilidad y la facturación, y al final pues paquetizó ese programa y ahí en el año 1980, él creó una empresa llamada Dimoni Software, que fue al final la empresa con mayor reconocimiento para pequeña y mediana empresa a nivel de contabilidad y facturación en España. Pero esa no es la empresa en la que... No, porque lo que ocurrió fue que en el año 2000 llegó un holding holandés y le compró la empresa. Luego tu padre es un... Sí, pero
Sí, pero aquí es donde viene la historia bonita, en realidad, porque él, cuando vendió la empresa, le pidió a los holandeses: no me gustaría que empezarais a despedir a gente de la empresa que os estoy vendiendo, porque son amigos míos y están trabajando allí desde hace muchos años. Los holandeses dijeron que sí, ningún problema. No lo cumplieron. No lo cumplieron. Y entonces mi padre se encontró con amigos suyos sin trabajo. Y entonces él, que ya había hecho el negocio, él tenía mucho dinero, y no tenía ninguna necesidad ni ganas de ponerse otra vez en una aventura empresarial, montó esta empresa para que sus amigos tuvieran un medio de vida. Y ese es... ¿Por qué llegas a trabajar con tu padre? Bueno, a mí siempre me había llamado la atención el mundo empresarial, y este era lo más accesible y además, ¿de quién querría yo aprender? Justamente de él. Él, que ha sido una persona exitosa en todos los aspectos de su vida, pues ¿quién mejor maestro que él para aprender? Bueno. Oye, yo creo que tu padre tiene una entrevista, Sí, lo que pasa es que él está retirado del mundo. No, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué estudias tú? Yo estudio Gestión Comercial y Marketing en ESIC. Entonces, ¿estudiaste marketing? Sí. Y tú ibas enfocado hacia el mundo del marketing y de marketing y de empresa, y ahí me metí. Y ahí es donde empecé a trabajar. ¿Y tú empezaste con tu padre en AuraQuantic? Empecé con una consultora, que también era suya, y al final, sí, ya te digo que... Y entonces, al poco se creó esta empresa, que primero era AuraPortal y luego ya AuraQuantic, y ahí empecé yo, en la parte de ventas, pero también aprendiendo todas las áreas. Lo que pasa es que tiene que ser difícil tener un padre como el tuyo y demostrarle que eres capaz de hacer, ¿no? ¿Es exigente? Sí, él es exigente, pero es justo, o sea, es sabio. Él sabe cómo tienen que hacerse las cosas para tener éxito, y entonces él te guía. Él siempre te da libertad para que tú vayas. O sea, él te enseña a conducir para que tú puedas conducir por cualquier carretera. No te dice, en esta carretera hazlo así, no. Yo te enseño a conducir bien para que puedas ir conduciendo por cualquier carretera. Y entonces, pues bueno, un aprendizaje fantástico de conocimiento a todos los niveles. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevas tú ahora de CEO? 5 años. 5 años. 5 años, sí. Y como dices, tu padre te deja conducir y entonces no va allí a dar la vara. No. O sea, al principio él dirige la empresa, obviamente, pero él ya se retiró. Luego había un comité que estábamos allí como una especie de democracia, decidiendo a ver qué hacer, y cuando teníamos dudas le preguntábamos, y ya llegó un momento en que mi padre dijo, no, ahora... Ya no me preguntáis nada más. Ahora la llevas tú. Él está para consultas, pero ya cada vez hay menos consultas que hacerle. Aún así, él está ahí dispuesto y es fantástico. Pero ya desde hace, pues eso, ya hace 5 años que ya lidero yo la empresa y... Bueno. Vale, nos has explicado hasta menos, pero todavía no nos has explicado qué es AuraQuantic, a qué se dedica, qué hace. AuraQuantic es una empresa de software. Nosotros hemos desarrollado una solución tecnológica que ¿Una es... o varias? En realidad es una. Pero de... Hay que ir preparando la segunda. Pero de muchas aplicaciones. O sea, que se puede aplicar en muchos ámbitos. Es un software de gestión, no confundir con un ERP o software de contabilidad. No, es complementario. Nosotros al final lo que hacemos es ayudamos a las empresas en su camino de transformación digital. ¿Cómo lo hacemos? Pues todas las empresas se basan en procesos. O sea, todos son procesos. Lo sepan o no lo sepan, todos son procesos. A lo mejor totalmente desestructurados y caóticos, pero son procesos que los puedes hacer manualmente, con un email, con un Excel, pero al final tú quieres algo y entonces es un proceso que se basa en trabajos que hay que ir haciendo para al final conseguir el resultado. Nosotros, en vez de que lo hagas un poco así a la virulé y así, pues lo puedes hacer en nuestra plataforma que está en la nube. Tú diseñas ese proceso, configuras todas las tareas, los formularios que tienen que cumplimentar los usuarios,
las reglas de negocio, o sea, las condiciones, qué ocurre si la información es una o es otra, tiene que ir a otra persona, tiene que ir... Tú lo que te reúnes es con la empresa, ellos te explican qué es lo que quieren, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo ahora, qué tecnología están utilizando ahora, el SAP, el no sé qué, el otro, y vosotros se lo adaptáis a medida de lo que ellos Nos quieren. ponemos por encima y lo que hacemos es digitalizar ¿Todos los procesos? todos los procesos, todos los trabajos, para que en vez de que sean islas independientes, estén todas orquestadas. ¿Qué ventaja tiene eso? Que al final tienes toda la información desde un punto de vista y puedes verlo todo. Cuanto más digitalices, más información vas a tener, por tanto, mejores decisiones podrás realizar. Pablo, tú no eres informático, ¿no? No soy informático, yo soy de la parte de negocio, lo que pasa es que al final, quieras o no, te van resonando todos los temas. ¿Cuántos trabajadores tenéis en Aura Quantic? 120. 120. Cuando tú llegaste hace 5 años, ¿cuántos eran? Es por saber el crecimiento. Sí, no llegaba a 100, menos. 100. ¿No hay muchas empresas de software? A ver, empresas de software hay a patadas. Levantas una piedra y hay muchas. ¿Por qué? ¿En qué os distinguís vosotros de otras empresas? Pues tecnologías hay muchas, pero tecnologías que estén a la vanguardia no hay tantas. Pero el reto no es ese. El reto es que una tecnología, si no va acompañado de un gran servicio, no tiene nada que hacer. Entonces, nosotros, la ventaja de ser una empresa pequeña, porque nuestros competidores son de miles y miles de empleados, americanos, etc., es que somos muy flexibles, nos adaptamos muy bien y tenemos un trato muy humano, muy cercano al cliente, y ese es el valor diferencial. ¿Cuántos clientes más o menos tenéis? Casi 300 clientes y unos más de 10 millones de usuarios. ¿En cuántos? ¿Estáis en España? Estamos en España y estamos en presencia en 50 países. Nuestros mercados principales son España con algunos países de Europa, Latinoamérica, donde tenemos presencia en casi todos los países. Pero allí no tenéis sede, simplemente dais servicio a través de... No, también tenemos una oficina comercial en Miami, una oficina de servicio en Costa Rica. Y luego tenemos en Oriente Medio también, tenemos una buena presencia en Oriente Medio, en los mercados árabes. ¿Cómo habéis conseguido entrar en el mercado árabe? Es un Fue mercado muy complejo, porque yo siempre entiendo que los españoles siempre vamos hacia Latinoamérica porque es nuestra propia lengua, Sí. pero hacia el Medio Oriente tiene que ser complejo. Sí, ¿no? así como en efecto tú dices Latinoamérica, ya no es la lengua, es la cultura, es la forma de comunicarnos, eso ayuda, porque al final los latinoamericanos o miran hacia los americanos O hacia nosotros. O hacia nosotros. Europa y España, dentro de Europa es España, entonces es fácil. Los árabes es un mercado radicalmente diferente, muy complejo, muy difícil, muy poco agradecido. Fui poco agradecido. Muy poco agradecido, sí. Pero tú sigues insistiendo. Bueno, nosotros somos exitosos allí. Ah, Si tienes ¿en qué suerte... ¿En qué sitios del Medio Oriente es encontrar la persona adecuada? Exacto. O sea, nosotros al principio fuimos allí por un conocido, montamos una empresa conjuntamente con un socio local, fue un absoluto desastre. Luego montamos nuestra propia empresa, conseguimos 3 proyectos, fue otro desastre, pero conseguimos una empresa tecnológica de origen indio, que hace muchos años que está allí. Es que además los indios en temas de software son... Y nos llevamos muy bien y hubo muy buen feeling y nos entendimos tan bien que cerramos nuestra empresa y dijimos todo a través de ellos. Y entonces, gracias a esto, hemos conseguido proyectos como, por ejemplo, el Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes, utilizando nuestro sistema. Toda la ciudadanía, cuando quiere gestionar sus e-services, o sea, los servicios online, va a la página web del ministerio, y ahí pues se loguea con su ID, etcétera, y lo que hay detrás es nuestro sistema. Entonces, en Omán, en Arabia Saudita, en Bahrein, en los Emiratos Árabes... Y todo gracias a llegar a conocer un buen socio y a confiar en él. Sí, o sea, todo gracias a conocer un mal socio, luego la aventura por nuestra cuenta de riesgo, O sea, que a la tercera... y luego encontrar el socio adecuado. Y esa ha sido parte de la clave, porque luego está la cultura, la forma de el trato,
el producto, que es muy bueno, realmente bueno, la tecnología que nosotros hemos desarrollado realmente está en el top mundial y eso hace que pues bueno, tengamos éxito. Oye, Pablo, llevas 5 años de CEO. ¿Cómo ves o cómo crees que la empresa irá en los próximos? Ya sé que en tecnología es muy complicado, porque ahora te quería preguntar después por la inteligencia artificial y la aplicación en vuestro nuevo software. Me imagino que lo estaréis también estudiando, ¿no? Sí. Pero te quería preguntar, ¿cómo ves los 2 o 3 próximos años de Aura Quantic? Pues mira, como te digo, esperemos cerrar muy bien el año y ya a día de hoy estamos gestionando las oportunidades de negocio que vienen para 2025. O sea, ¿Vuestro crecimiento es orgánico? ¿O vais a comprar alguna empresa? ¿Vais a asociaros a alguien en otro país? Somos una rara avis. La empresa es 100% de mi padre, no hay fondos de inversión, ni empresas de capital, ni financiación, ni bancos, 100% nuestro, y no hemos comprado ninguna empresa, no dejamos que entre nadie en el accionariado, ni minorista ni mayorista, y es crecimiento 100% orgánico. Nosotros lo que hacemos es, lo que es capaz de generar la empresa, el 100% se reinvierte en la empresa, y más en mejorar sueldos, en mejorar las facilities, o sea, todo. ¿Por qué? Pues porque mi padre ya hizo su negocio, no necesita más. Entonces, todo lo que somos capaces de generar, que somos capaces y además muy bien, se va reinvirtiendo y se va reinvirtiendo. Y es 100% orgánico, algo que hoy en día es muy raro en empresas tecnológicas. Es rarísimo encontrar una empresa que no esté participada por un externo o que no haya comprado a otras empresas. Eso sí, somos una especie de perita en dulce y hay que reconocer que nos llaman mucho a la puerta. Eso te iba a preguntar, con la experiencia que ha tenido tu padre en cuanto a vender una empresa y lo conocido que debe ser dentro de ese sector, ¿no han ido ya de nuevo fondos o otras empresas a intentar comprar? Han ido, o sea, vienen constantemente. Lo que ocurre es que esta empresa tiene un factor muy diferencial y es el siguiente. Mi padre creó esta empresa para que los empleados tuvieran un medio de vida, no para él enriquecerse más de lo que ya es. Entonces, no hay ninguna previsión de vender esta empresa. Eso sí, hay que hacer bien las cosas y hacer una tecnología muy buena y ofrecer un servicio de altísima calidad. Pero esta empresa está hecha para sus empleados. Y eso es, pues bueno, nos guardamos para mucho. Que algunos de sus empleados ya se irán a jubilar pronto, ¿no? Hay muchos que ya han ido, los iniciales, casi todos ya están jubilados, ya quedan poquitos, y bueno, han ido entrando sangre nueva y gente joven, sí, sí. Te iba a preguntar, ¿te encuentras con problemas de encontrar gente con talento? ¿Necesitamos cambiar nuestra forma de enseñar? Hablo de un sector en el que creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Hay problema de talento, pero más que el talento, el problema es la actitud. La gente joven de hoy en día no tiene los mismos valores de representar una empresa, de formar parte de un grupo, de sentir esa responsabilidad. Eso ha cambiado mucho. Es muy diferente esa sensación de pertenencia con unos valores y a una entidad. No es lo mismo la gente con más edad que los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día, la experiencia que tenemos es que buscan más un salario, algo rápido, y si no, me voy a otro, y si no, a otro, y busco eso. O sea, y es una pena. Te preguntaba antes por la inteligencia artificial y el desarrollo y el cambio que va a tener en tu sector. Nosotros ya a día de hoy, en lo que es nuestro producto, ya aplicamos inteligencia artificial, y eso le da mucho poder. Además, estamos creando un asistente virtual, esperamos hacia finales de año, un poco antes ya sacarlo a comercializarlo, o sea, un copilot como el de Microsoft, pero el nuestro, un asistente interno que te va a ayudar. Y la inteligencia artificial si aporta valor, es maravillosa, pero tiene que aportar valor y no hay que asustarse con ChatGPT, etcétera. Es un programa que está muy bien pensado, muy bien diseñado para ayudar, pero no tiene conciencia propia,
no va a tomar sus decisiones y de repente va a empezar una guerra mundial ni tonterías de ese tipo. O sea pero sí que es una tecnología muy valiosa. Sí, porque tú sabes que en estas cosas siempre la gente, cuando llega una nueva tecnología, siempre está el miedo que eso representa a la cantidad de puestos que se van a perder o hacia dónde van a teledirigir nuestras vidas. Sí y no, porque en efecto la inteligencia artificial va a sustituir a personas en ciertos puestos de trabajo, pero va a crear nuevos. Y entonces va a crear nuevos nichos de mercados. Por ejemplo, un diseñador ahora ve a la inteligencia artificial como una competencia. Pero yo estoy seguro que se va a crear un mercado de clientes que van a buscar algo rápido y barato, inteligencia artificial, y otros que van a buscar algo hecho por un humano, que tendrá su valor. Entonces, se van a ir creando estos mercados nuevos. Pablo, estamos acabando nuestro tiempo. Acabamos siempre con una canción que haya significado algo para ti o que sea por algún motivo, y nos explicas el motivo. A ver, yo no tengo una canción favorita, ¿no? A mí me gustan, pues, ahora escucho pop, ahora rock, ahora música clásica, según el momento escucho. Entonces, hay una canción, una melodía que la gente o le encanta y se enamora o la rechaza porque es que no acaba de entender. Y es la Chacona de Bach. Chacona de Bach. No se lo pongas difícil a nuestros técnicos porque la tienen que buscar. Es, bueno, una obra de arte que me gusta porque es como si estuvieras meditando. O sea, tiene... Para que tú la utilizas en momentos precisos para meditar. Sí, porque es como una repetición, como un mantra interno y te relaja. Es como que te pierdes ahí y te olvidas de ti mismo, que eso viene muy bien. Bueno, pues Pablo, nosotros no nos vamos a olvidar de ti. Ha sido un placer tenerte aquí en Espacio Empresa en la televisión. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre aquí en la 8 Mediterráneo, Espacio Empresa. Hasta muy pronto.